Antalio me encontré con un grupo de muchachos, como fueron los hijos del difunto Nacho. Jimmy, ¿usted es del municipio de La Unión? Sí, señor, yo soy del municipio de acá, La Unión. Contémosle. Tabaquito, que antes emborrachaban al malito y ya destapan con un cuchillo. Vea, a estos entes encargados, a las personas que les toca de pronto este tema con el deporte y con lo que es la escuela, les pedimos el favor de que... Damos un saludo muy especial el día de hoy a todos nuestros seguidores de nuestro medio de comunicación Unioriente Noticias. Tenemos una nueva sección que iniciamos este año, un programa excelente, donde vamos a visitar personas que nos cuenten historias, que nos den relatos, vamos a entretener al público. Y el día de hoy estoy sentado con un gran hombre del municipio de La Unión, tiene mucha experiencia, está gozando ya de un descanso después de laborar 27 años. Laboró en diferentes cosas, nos va a contar una gran historia. Le damos la bienvenida a este gran invitado que se llama Don José Luis. Bienvenido, don José, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal, amigo Fernando? Don José, muy bien, por acá incomodando el día de hoy. No, con mucho gusto, tranquilo, Fernando. Con ganas de que contemos historias, que la gente conozca de don José. Contémosle a nuestro público cuál es su nombre completo. José Luis Álvarez Montoya. Don José Luis, hablemos un poquito de su familia, como para que la gente tenga idea cómo vive don José hoy en día. Pues, ¿Cómo se compone su familia, mejor dicho? Tengo 4 hijos, de ellos tengo una niña muerta, que es la mamá de Lisela, la secretaria de la parabólica. Ajá. Estos otros muchachos trabajan. Tengo la mayor, trabaja en Mesopotamia con la administración pública. Está en la administración Sí, pública. la otra niña trabaja en la alcaldía, pues con la alcaldesa doña Carmen Judí. Y la señora, que es mi Dios, está paradita trabajando fuertemente, pero muy fuerte. Oiga, nos alegra mucho escuchar esas palabras que gozan de buena salud. Usted en su descanso en este momento lo vemos también como aliviado. Sí, yo el único problema que tengo es esto del Parkinson, que es una enfermedad muy brava porque pierde uno mucha movilidad y mucha fuerza, principalmente en las manos. Pero no lo tiene como muy avanzado. No mucho, porque gracias a mi Dios, a pesar de lo que dicen de que lo malo que es el estado de salud de estos, ¿cómo se llaman? Los que dan la droga. A mí me han estado sosteniendo con la droga. Las aseguradoras. Las aseguradoras, exacto. Duro. Me han estado muy puntuales con la droga, entonces yo tenía eso muy controlado. Inclusive, hace poquito estuvimos en Medellín en una revisión y más o menos me mandaron más droga y espero que con eso pueda al menos siquiera tratar de moverme, porque es que a veces siento que me siento muy amarrado y me da miedo que me voy boca abajo. Tiene que cuidarse, don José. Sí. Le deseamos toda la suerte del mundo y gracias a mi Dios lo tenemos hoy en cámaras contando historias y vamos a conocer un poquito de don José. Hablemos con el público, don José, ¿cómo inicia usted su vida laboral? Desde que inició su vida, ¿qué estudia usted y cómo inicia su vida laboral? Contémosle a la gente cómo fue ese proceso. Le cuento que yo nací en el Hueco, una vereda de Abejorra, a las 7 horas de camino de aquí. Para ese entonces había que irse uno y a pie. Viví 5 años en esa parte y allá me trajeron mis papás a vivir aquí, a la cerquita aquí en Riñas. Ahí estuve viviendo unos 3 o 4 años. De ahí nos fuimos a Buenavista, que fue donde pasé la mayor parte de juventud. Ahí estuve en la escuela hasta quinto. Yo estudié hasta quinto. Siga, tranquilo, siga. Ya para ese entonces había que cuando uno salía de la escuela tenía que desplazarse a otra parte. Eso hay en algunos convenios con unos pueblos como era Caramanta y el Carmen de Vigorá, donde se fueron algunos de mis compañeros a estudiar. Yo como era el mayor y ya en mi casa habíamos varios hermanos, me tocó salir a ayudarle a mi papá para volver a mantener el hogar. Correcto. Estuve trabajando
Desde los 15 años, más o menos, desde los 15 años, estuve laborando en la agricultura, con la satisfacción de que llegué a ser uno de los mejores asadoneros de este pueblo. Sí. Sí, Ave María, nos buscaban para cuando como hoy había mucho a donde jornalear, pues le pagaban a uno el día. ¿Cómo era el día? Para que la gente sepa cómo se ganaba un Yo empecé día. ganándome como 50 centavos. 50 centavos, Sí, porque imagínense. los viejos se ganaban un peso. Pero es que eso fue más o menos por ahí en el 1959. Hace unos años largos, imagínense pues. Pero hace mucho rato. Y ya para ese entonces había que cuando uno salía de la escuela tenía que desplazarse a otra parte. Eso hay en algunos convenios con unos pueblos como era Caramanta y el Carmen de Vigorá, donde se fueron algunos de mis compañeros a estudiar. Yo como era el mayor y ya en mi casa habíamos varios hermanos, me tocó salir a ayudarle a mi papá para ayudar a mantener el hogar. Correcto. Estuve trabajando desde los 15 años, más o menos, desde los 15 años, estuve laborando en la agricultura, con la satisfacción de que llegué a ser uno de los mejores asadoneros de este pueblo. Sí. Sí, Ave María, nos buscaban para cuando como hoy había mucho a donde jornalear, pues le pagaban a uno el día. ¿Cómo era el día? Para que la gente sepa cómo se ganaba un Yo empecé día. ganándome como 50 centavos. 50 centavos, Sí, porque imagínense. los viejos se ganaban un peso. Pero es que eso fue más o menos por ahí en el 1959. Hace unos años largos, imagínense pues. Pero hace mucho rato. Y yo estuve haciendo este trabajo. Después nos desplazamos de Buenavista a la vereda Las Colmenas, donde estuve 2 años. Y de allá nos vinimos a vivir a Pantalio. Correcto. Y en ese Pantalio sí que me tocó trabajar y duro. ¿Sembraban era papa, frijol, maíz No, o qué? más que todo era papa y maíz. En Pantalio me encontré con un grupo de muchachos, como fueron los hijos del difunto don Arturo López, a quien cariñosamente llamaban Paila. Entre ellos Arturo, Efraín que murió, Gustavo y Hernán, es decir, de eso me acuerdo. Y íbamos a puchar. ¿Qué es puchar? Puchar es medir 25 varas de aquí para allá, cuadradas. Y eso para picar. Para picar. Se llaman arar. Exactamente, como reprar los tractores. ¿Ya? Oiga, y llegamos a sacar a hacer una pucha de esas de las 6 de la mañana a las 11 del día. Yo me acuerdo que mi papá hablaba sobre eso, es que las puchas, vamos a contratar puchas. Y entonces eso le iba a uno muy bien, porque eso le pagan a uno muy bien. Oiga, buenas historias, para que vean. Como se trabajaba en años anteriores, que la gente, mejor dicho, le sacaba los callos, se ganaba el día, pero era trabajando. Y eso, y cuando uno se iba a arrancar papa o a porcar, había que empezar a las 6:30, más tardar, muy tarde a las 7. Y eso era para hasta las 6 de la tarde. Excelente, un día largo. Largo, y había que trabajar porque eso eran todos envergonzados a ver cuál era el mejor trabajador y a qué les rendía más. Don José, pero hoy en día, eso salen a las 8 y quieren estar a las 3 en la casa otra vez. Empezaron a las 8 y trabajan un ratico y se sientan a desayunar y hay que darles un tiempo. Hoy en día es muy fácil, mejor dicho, hoy en día el que no trabaja es porque enteramente sí es muy perezoso o está loco. Saludos a todos los seguidores del campo, de nuestro campo, Sí, a todos aquellos que trabajan bajo el sol, porque fácil no es. Y que sabemos lo duro que es. Y es muy duro salir al campo, ganarse un jornal, como se dice pues en el campo, lo cotidiano, y es muy duro. Saludos a ellos, los que siembran fresa, los paperos, los que siembran maíz, los que crían garranos, que produce muy bien. Uchuvas. Eso es lo que está acomodando ahora mucho, moviendo la economía. Hombre, ahora hay la fresa, las uchuvas. Ahora hay unos señores cultivando granadilla y si vieras qué belleza de cultivo los que tienen. Los floricultores, también la hortensia, eso sí que genera empleo. Exacto.
Y el día de hoy con un gran invitado que es nuestro amigo José Luis, muy conocido en La Unión porque toda la vida nos conectó con el Canal 8 de La Unión. Era el que nos metía el chequecito por la puerta, imagínense, nada. Y que La cortaba la belleza. parabólica cuando le pagaban. Eso es otra gran historia que tiene don José para contarnos, porque los últimos años laborales los dedicó a la Corporación de Televisión Comunitaria de La Unión. Con todo este programa lo va a ver doña Marta Cardona, que estuvo la secretaria de emisora y de la parabólica mucho tiempo. Ah, ya, saludos para ellos. Claro, doña Marta Cardona, en este momento vive en Río Negro. Saludos para doña Marta, donde quiera que esté, allá en Río Negro. Exacto. Saludos de don José Luis, un gran amigo de nuestro pueblo, y nos va a contar la historia, cómo fue que inició con la parabólica. Hablemos un poquito pues A ver, hombre, de la corporación. Esa es una historia, está lo más de bonita, hombre, porque resulta de que yo trabajaba en Los Remansos, que era uno de los mejores bailaderos que había a nivel de Oriente. Allá iba la gente que le gustaba el baile, y aún si no le gustaba se iban porque era un establecimiento muy abierto al público, muy bueno, amañador. Entonces las profesoras se amañaban mucho allá porque nosotros vendíamos una manzanilla muy buena. Yo traté de imitar una manzanilla que hacían un señor Lorenzo en Mesopotamia, que no lo logré, pero sí se me asemejaba mucho. Y entre la gente que iba allá asistía de vez en cuando la señora Amparo López de Aguirre, la señora del difunto Ezequiel Aguirre, que era profesora en la escuela de niñas. Y ella tenía pues como otra cosa, ella le gustaba mucho formar grupos. Tenía algunas señoras que les enseñaba a coser, y entre ellas inventó también un programa de electricidad. Y ahí el profesor era don Rubén. Y entonces ella me invitó a mí, es que, oiga, José Luis, ¿usted por qué no entra a hacer ese curso? Eso le sirve a usted mucho aquí para arreglar, hacer arreglos eléctricos en esta heladería. Y yo, pues eso sí se puede. Era los domingos 1 horita. Y ahí me conocí con don Rubén. Resulta de que fue pasando algunos días y de pronto, un día, no recuerdo bien cómo fue que me encontré con don Rubén, pero en todo caso, yo resulté trabajando, ayudándole vino un muchacho de Medellín que se llamaba Gustavo, que fue el que nos enseñó a regar el cable. Entonces, estuve con él como unos 2 o 3 días, más o menos me indicó cómo era, y listo, nos soltaron a que nos defendiéramos con eso. Porque ahí fue donde nació la parabólica, pero con un agravante de que había muy poquita plata. El presupuesto era muy reducido. Era muy reducido, y eso era como el padre Fabio, que en paz descanse, el padre Fabio Duque. Siempre también muy apretadito para soltar la plata, pero de todas maneras, con el tesón de don Rubén, que ha sido muy berriendo para eso, arrancamos. ¿Cómo te parece de que eso era un problema? Porque la parabólica de todas maneras nació donde es hoy la cripta. Allá se instalaron las primeras antenas. Allá fue donde inició. Sí, en una plancha que había. Se empezó con lo que llamaban es que la perubólica, porque eran por ahí como unos 10 canalcitos, y eran como 7 del Perú, y los otros 3 eran los de aquí, que era cuando eso era Punch, RTI, Canal 1. Canal 1, Canal A. Canal A. Canal A y Canal 1, sí, exactamente. Recuerdos del pasado. Exactamente. Tanta programación que había anteriormente. Eso. Entonces, de todas maneras, como eso, la televisión seguía llegando gratis por medio de antenas, mucha gente decía, no, que se va uno a poner a gastarle plata a eso. Muy reacia la gente para eso. Pero resulta de que don Rubén se inventó eso de transmitir la Santa Misa. Es que esa sí fue la mejor. María, eso fue un gancho, pero de los mejores, porque entonces ya todo el mundo, como aquí, y aún todavía casi en todas las casas, habemos un viejito o una viejita. Entonces transmitíamos la misa de 10 y la de 12. Entonces la gente empezó a animarse. No, que es que mi mamá
ya no se puede mover y que mi papá, como están enfermos, que necesitamos la parabólica. Y sí, fue la única manera que empezó, más sobre todo, como siempre, con mucha lentitud y con dificultad, porque, ¿cómo te parece que muchas veces eso empezó a regarse? Pues el cable, como te digo, de ahí de la cripta, que era una plancha grandotota, y empezamos a movernos. ¿Y cómo te parece que uno había que llevar muchas veces un cable para conectar a una persona casi en la bomba? Oiga, Y entonces era muy costoso. eso era muy costoso. Ahí fue donde el don Rubén, que es muy vivo y muy Avispado el hombre y muy se inventó emprendedor. eso de que la parabólica para pagar a cada año, de la cual hay para ahí como más de unos 200 socios que tienen esa parabólica, que no pagan sino cada año, Una tarifa especial, una tarifa por especial. decirlo así, ¿cierto? Y recuerdo que entre ellos estaba el difunto Adelfio López, y que era así lo más de claro, es que yo voy a conectar eso, pero en todo caso que sea de la buena, porque esa mujer mía no hay quien la aguante diciendo que para Santa Misa. Y entonces nos tocó, cuando eso nos tocó llevar el cable casi que a él solo, Sí, pero se pagó como, me parece que fue como 90 o 100 mil pesos en ese entonces, de contado. sí. Entonces para mucha gente también fue un poquito difícil, porque es que cuando eso, usted con 100 mil pesos compraba una vaca, Ah, no, es que la plática rendía. y machamente. ¿Cierto que sí? Pero eso se fue compraba- expandiendo, de todas maneras la gente se fue acostumbrando y empezamos ya inclusive a medio salir un poquito para afuera, y logramos salir como hasta la Jacobina, que es aquí de Sí, está por la cancha donde- del 19, Por donde las Gómez que llamamos, las fincas de las Exactamente. Gómez, por la 19. exactamente. Y sí, de todas maneras ella se fue regando gracias a la muy buena administración de don Rubén, eso compraban mucho cable, y bueno, de todas maneras, y eso llegó a estar muy buena clientela. Ah, pero hubo un problema. ¿Qué pasó? Cuando vino Cable Unión, acordate, Ah, sí, Cable que ese, Unión. mejor dicho, no nos La barrió, competencia, la mejor competencia. dicho. No nos barrió pues por las habilidades de don Rubén, Supo manejar la que supo situación. manejar muy bien esa situación, pero eso, mejor dicho, y más que esa gente llegó, y eso entonces era que usted se conectara, muchas veces no tenía que pagar nada, sino que iban a pagar la tarifa pues, que cobraban mensual. Yo me encargaba de tirar todos los cables. Entonces, los días de fiesta era lo que nos tocaba trabajar más duro, porque Sí. había que lograrlo a él, porque para ese entonces él era Él fue docente, es el juez jubilado, docente, ¿cierto? estuvo trabajando mucho tiempo en la escuela retirado también. y después en el Pío 11. Excelente. Entonces había que lograrlo, o muchas veces, porque el día domingo no teníamos casi tiempo, debido a que por la transmisión de la Santa Misa de las 10 y a las 12, ¿Y usted era el camarógrafo? yo era el camarógrafo. Siempre era el camarógrafo. Él me enseñó. Sí. No, primeramente el camarógrafo fueron los hijos de él, fue este muchacho Juan y Camilo, y la niña, ¿cómo es que llama la menor? Se llama, se me va el nombre de ella. Entonces, y no, ellas todas funcionaban, los 5 empezaron a estudiar, y entonces ya les quedaba muy trabajoso, entonces ya don Rubén ya me enseñó más o menos a manejar esa cámara. Pobre don Rubén, si tú que tienes paciencia conmigo, porque oye, ¿qué le parece yo que no sabía si no volviera asadón o servir o tomar aguardiente? Imagínese, le gustaba el aguardiente La Ave con María. Ah, Pero de todas maneras, hay con paciencia y salivita, como decía el elefante, fui aprendiendo y estuve prácticamente en la cámara hasta que ya no fui capaz de más, hasta que don José, hablemos un poquito de cómo fue transcurriendo entonces ya cuando llegamos a esta otra historia, que su familia integró también la planta de personal del Canal 8. Ah, sí, ya para ese entonces, Gabriel, el hijo mío, estaba recién salido del colegio, estuvo ayudándome por ahí de vez en cuando, que yo no podía, porque para eso funcionara más o menos teníamos que estar muy pendientes de la señal. Entonces, a veces que eso se reventaba el cable y como en todo no ha faltado el que hace las cosas mal, se nos pegaban. Ay, ay, ay. Y ¿sabes cómo lo hacían? Pasaban el cable con una aguja, un alfiler, y entonces eso quedaba en corto. Ah, ¿qué les parece la historia? Ay, Entonces, ay, ay. ni usted veía ni dejaba ver. Ahí si uno a coger un daño. A ver, Ay, cómo tendrían que sufrir. mejor dicho, eso porque a lo último se acostumbra que es muy fácil. Yo llamaba a la señora, ay, don José, o a don Rubén, o a la parabólica, que no se está viendo nada y que mi mamá necesita ver la misa.
¿qué hacemos? Y ya enseguida le caemos, y ahí mismo yo me iba y... Y usted era el técnico en ese momento. Sí, es que eso es fácil, Eso era de decir, por ejemplo, usted me llamó que está malo, entonces yo me lo ubicaba. Entonces me iba viniendo y yo fijo que eso era un contrabando que hay preciso. Por ahí detrás de un palito, una tabla, ya estaba la aguja pasada con el cable para adentro. Entonces sacaba uno eso, mochaba, hacía un empate ahí bien hechecito con unas uniones que traían y listo, volvía y arrancaba. Vean, tiene su ciencia. O sea, para que llegue la señal hasta su casa, también hay que saber la técnica y saber llegar hasta donde están los problemas de la señal. Ese retiro se hizo casi que involuntario y de sorpresa, porque yo trabajé hasta el 18 de marzo de qué año, del 20, que el 20 de 2020 nos encerraron a todos. Ah, no. Entre ellos Esa caí historia muy dura. yo, y listo. La pandemia. Entonces para ese tiempo, ya Ricardo hacía algún tiempo, valga la redundancia, estaba trabajando, había entrado a trabajar a la parabólica. Ya andábamos en un carrito porque yo estuve mucho tiempo andando en una motico que ahí la tengo todavía. La Kawasaki. La tuya la llamaban porque era muy hermosa esa moto. Y todavía está y está restaurada. Entonces vamos a mostrar una imagencita para que la está vean. restaurada. Esa la tiene el nieto, Darwin. Esclavo metiéndole a eso, haciéndole. Y es que es muy buena porque es muy fuerzuda, porque son las motos. Solamente hay dos clases de motos que tienen doble. O sea que usted le pone la doble y eso se sale. Mejor dicho, que es esta cabra 100. Esas moticos las han llamado las burritas. Las burritas, eso es una burra. Eso es una burrita porque eso tiene hasta doble, imagínense. Sí, doble. Es que la gracia de ella es eso. Es transmisiones en directo desde la calle. Y no era como cuando estuve yo que era en punto fijo, entonces había que instalar, nosotros instalamos por ahí unas dos tarimas. La principal era la de la esquina del difunto Félix Martínez. Imagínate. Que cogía uno cuando la procesión iba, como casi una cuadra que iba. Y luego después de que pasaba, uno la podía transmitir hasta que pasaban los últimos. Excelente. La última gente. Imagino uno sentadito en la casa viendo en directo. Y entonces desbaratamos y salíamos volados a instalarnos en el atrio, porque entonces cuando ya llegaba al parque, ya uno enfocaba y la recibía hasta que entraba a la iglesia. Comercio, usted no trabajó en el comercio. Yo fui administrador de bares también algún tiempo, también como otros 27 años. Sí. Yo estuve administrando los remansos 11 años. Los remansos, un bailadero, mejor dicho, de esos. Eso era lo mejor que había aquí. Mencionemos negocios de esa época, la Galacia, los remansos. El cañaveral. El cañaveral, a ver, los que parrandearon. Recordemos, los cristales, un saludo para los cristales que todavía existe. Los cristales. Este muchacho, ¿cómo es que llama? Santiago Quintero. Santiago Quintero, que también le ha aportado mucho al comercio ñutense. A este muchacho que llaman cariñosamente Chocolo. Chocolo. Que era el administrador de la Galacia, la nueva Galacia. También les vamos a mostrar unas imagencitas que tenemos en archivo para que recuerden la Galacia. El amigo Mancha, mesero ese manchita. Y todavía sigue funcionando. ¿Trabajó con usted? No, Mancha. No, él no trabajó conmigo. Él trabajaba mucho tiempo. Mencionemos los meseros que trabajaron con usted en los remansos. ¿Sí recuerda? Principalmente Chucho Echeverry. ¿Aún vive? ¿Cómo? Chucho, ¿aún está vivo? Sí, ¿no? Aún está vivo, claro. Es el esposo de doña Marta López. Ah, saludos para ellos. Que es una enfermera ya pensionada. Felicitaciones. Este muchacho Chucho Jesús Echeverry. Al frente de los remansos había también un negocio, ¿cómo era que llamaba? El que manejó Julio, el Sorrento. Que también lo manejó David Ortiz mucho tiempo. Traían artistas en vivo, es que eso era un parrandeadero súper. Exactamente. Y otro que también trabajó mucho tiempo fue Héctor Ramírez, que llamaban Pelusa. Los Pelusas ese era Jorge. Los Pelusas. Héctor es muy buen futbolista. No, es que mejor dicho, la Gallada es grande. Si nos quedamos aquí, mejor dicho, Camilo Botero. También trabajó conmigo mucho tiempo. Estos muchachos Gómez, que es hermanos de Luis Gómez, que es Juan Gómez.
que anda por ahí mucho por la calle. Sí, muy conocido, saludos Conocido. para todos. Héctor, que llamábamos el yoga. Mario, que esa gente todavía está ¿Esos viva. qué apellidos que son? Los hijos de don Gómez. Arturo. Cierto, ellos también han sido eran hijos de meseros, también han comerciantes, sido meseros, de exactamente. cantineros. que aunque no fue trabajo mío, era muy amigo mío, este muchacho César Gómez. César Gómez. Y el hermano también, que ese sí murió, César todavía vive. Don José, excelente. Vea qué historia tan bonita nos deja don José Luis el día de hoy. Hablamos de todo un poquito, hicimos recordatorios, nos contó historias de la parabólica, nos contó historias del trabajo en el campo, administró negocios, no, mejor dicho, se van a gozar este programa. Don José, para finalizar, un saludo bien especial, un consejo para la juventud, para la sociedad actual. ¿Cómo tenemos que vivir para que este ratico sea bien agradable? Pues hombre, Fernando, para poder vivir tenemos que creérnosla, que hay que vivirla y lo mejor que se pueda. Yo el consejo para la gente, principalmente para los jóvenes, es de que hay que soñar, hay que trabajar y hay que ser muy responsable. Si usted quiere hacer algo en la vida, tiene que hacer uso de su responsabilidad, porque de lo contrario no hay que hacer. Se sale uno del camino. Se sale del camino. Si de pronto Sí. le deja coger ventaja a los vicios, al alcohol. Y es que el problema, Fernando, es que uno cree que es capaz de manejar eso. No, yo me tomo 2 o 3 y me voy. No. Me voy amañando. Un saludo a la mujer que fue capaz de aguantarme. Saludemos, claro. Llevamos 59 años de conocidos que nos encontramos la primera vez. Y, oiga, y Por principalmente, aceptarme esta invitación. Un agradecimiento, pero especialísimo. A don Rubén. Saludos para don Rubén. Ha sido un gran colaborador, ¿cierto, don José? No, y doña Luz Mari. Y a doña Luz Mari. Vea, un saludo. Con lágrimas se los están mandando don Rubén y a doña Luz Mari. Don José está muy agradecido con ustedes porque ha sido un gran apoyo. Sí. ¿Cierto, don José? Qué pena, hombre, discúlpame. No. Usted está en todo su derecho de mostrar, mi hijo, el sentimiento. Cuando se muestra es porque uno tiene un agradecimiento de corazón, ¿cierto, don José? Sí, así es. Oiga, lo felicito, don José. De verdad que, vea, ese agradecimiento que está en este momento lo debe de valorar mucho las personas que le han dado la mano y usted también aportó mucho para que esta corporación hoy en día sea la que es. Sí, no eres amigo, sí, la gente me quería mucho porque a mí me llamaban y yo dejaba lo que estuviera haciendo por hacerlo. Claro que no ha de faltar el que no le cae uno bien y siempre me hacían pegar los regaños de Rubén. Monedita de oro no somos, caerle bien a todo el mundo. Pero no, yo traté y con mucho respeto. Yo puedo decirte, Fernando, de que yo me conocí todos los cuartos de las señoras de este pueblo porque había que entrar a instalar la parabólica en el televisor. Pero siempre lo hice con mucho respeto. Con mucho respeto y mucha responsabilidad. Gracias a mi don Rubén, que tuvo que decirme, hombre, pero es que usted como es de grosero, de boquisucio, o como muchos que son mirando las muchachas o las señoras. No, siempre el respeto. Yo siempre tuve mucho respeto. Sí. Y por eso es que una empresa funciona, cuando hay personal responsable y que dan la buena imagen. Exacto. Porque la imagen es la cara de la empresa. Que eso lo debe saber un empresario cuando maneja empleados. Exacto. Que si el empleado da buena imagen en la calle, eso es beneficio para los empresarios. Sí. Don José, muchas gracias. No, a usted, Fernando, Dios le pague por muchas gracias por su tiempo. Este programita va a ser un recordatorio muy lindo que vamos a tener. Y ya afortunadamente trabajando ya se defienden. Y bueno, ahí el día que me muera ahí queda este rancho para que... No, ojalá que nos dure mucho, don José, todavía. Un solar para que construyan sus piezas. Vea, qué consejo tan lindo. La familia tiene el corazón abierto de don José y muy buena expectativa. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy y hasta una próxima. No, con mucho gusto, Fernando. Siempre para servirles. Muchas gracias, don José. Jimmy, usted es del Ministerio de la Unión. Démosle tabaquito. Con lo que es la escuela, les pedimos el favor de que de pronto